Bueno, pues ya estamos aquí un año después de la primera temporada del Café Cómic. Volvemos a informaros de cómics, de cine, a divertirnos un poco, a enseñaros en esta nueva temporada pequeñas lecciones de dibujo y también alguna otra sección como videojuegos y Muppets. Así que, bueno, pues espero que lo hayáis pasado bien este año sin nosotros, porque ya sabemos que, bueno, no sabíais qué hacer, ibais a otras páginas como Zona Negativa, como es La Hora de las Tortas, como Uruloki, pero os sentíais huérfanos de El Café Cómic. Así que vamos a daros Café Cómic. Bueno, pues han pasado muchas cosas este año. Se nos ha ido Stan Lee, nos hemos estrenado ahí unas cuantas pelis de Marvel y de DC también. Incluso las de DC han tenido un taquillazo ahí increíble. Y vamos a hablar de todo esto pues con nuestro compañero Gerard Tauste. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Estamos, de vuelta al Café Cómic. Vamos a dar un poquito de guerra y bueno, hoy es como un piloto de la temporada 2. No sé si se hacen pilotos en las temporadas, pero nosotros sí lo vamos a hacer, porque lo necesitamos. Que ha pasado muchas cosas y claro, el clickbait, lo que molaría, ¿no? Lo que es el rollo página cine más cómic sería hablar ya de Endgame y de que la hemos visto y que lo hemos flipado, pero tampoco queremos soltar aquí todos los spoilers del mundo y también podemos alargarlo durante programas y programas y programas. Claro, da para tema, ¿eh? Da para tema y además da para tema incluso sin spoilers y hablar largo y tendido un día técnicamente con respecto a casi cómo es el lenguaje tanto de cine como de cómic, así que lo haremos en breve. Pero bueno, vamos a comentar pues algunas noticias que han pasado estos meses porque nuestros fans, los 100 fans, están ahí deseando saber qué opinamos, por ejemplo, de que se nos fue Stan. Poco antes de ver culminada ¿cómo se dice 22? En plan tetralogía. Vigésimo segundología de Marvel, del universo cinemático de Marvel. Y bueno, pues que fue un palazo, ¿eh? O sea, fue un palazo. Incluso tú venías un poco de leer otro tipo de cómics europeos y tal, pero con el paso de los años, ¿no? Como nos hemos conocido y tal, te ha sido... Yo Marvel había leído mucho durante la adolescencia, pero mucho. Y ahora, llevaba un tiempo más que estaba más leído un poco de lo que me caía en las manos, un poco en general. Seguía pillando algo de Marvel de vez en cuando para mantenerme al día, pero había cosas que me parecían muy extrañas, que no las pillaba. Sí, habías como desconectado y cuesta entrar a veces, ¿no? Según como... Y ahora incluso estoy recogiendo algunas cositas de los 90 que están saliendo en tomo. Claro. y eso, que al final resultó que hasta gente que, bueno, normalmente pues o trabaja en otros rincones del medio, ¿no? El cómic indie, el cómic novela gráfica, el rollo, digamos, europeo, como los franceses o tal, pero fue como un luto durante 2-3 días, una sensación de luto, incluso casi ni se decía demasiado, ¿no? Solo como, ay, sí. Sabíamos que iba a pasar, llevábamos incluso tú y yo bromeando un par de años antes. Sí, porque hizo varias intentonas que decíamos, de esta no sale. Lo pasó mal. Era durísimo, que parecía que salía un vídeo hecho polvo, era al cabo de unas semanas, estaba nuevo y decías, wow. En cuanto iba a una convención o un cameo, te daba la vida, ¿no? Eso cuentan mucho de los actores de teatro y de cine, que a veces están ya en una edad muy avanzada, muy estropeadillos y tal, pero les suben al escenario, se saben el papel y empiezan a reclamar y de repente dices, pero ¿cómo es posible? Si ya han tenido que subir en silla de ruedas al escenario. Y eso que Stan me contaste que llevaba años ya... Sí, yo lo descubrí gracias a la revista Dolmen, una historieta de Brian Michael Bendis, guionista, que habían publicado en Dolmen traducida, y resulta que ahí cuentan Brian que ya, digamos, lo último que vio Stan que pudo disfrutar medianamente fueron las películas de X-Men, de Spider-Man de Sam Raimi, o sea, su propio universo ya casi no tenía casi vista
y el oído fatal y estaba hecho un Cristo. Pero bueno, el hombre, pues lo que le contaran, ¿no? Claro. A disfrutarlo y seguía haciendo campaña Ha constantemente. llegado al límite de ver el final del primer ciclo. Sí, o sea, sí, de cómo los personajes casi se han trasladado con perfección al cine y parece que prácticamente además por las ventas y por los movimientos editoriales se van a quedar ahí, o sea, los superhéroes van a trasladarse del todo a un medio diferente, audiovisual, y casi en cómic, que es donde nacieron, parece que la cosa va un poquito para abajo lentamente y tampoco hay que echarse las manos a la cabeza porque esto es así y lo hemos visto más veces, desde radio, televisión, un montón de medios, una forma de informar o una forma de entretener pasa de un sitio a otro y bueno, tampoco es... A ver si el cómic le va a pasar como la radionovela o algo así, vamos a tener que resetear en otra cosa. Sí. O sea... Bueno, parece que de momento siguen haciendo falta ilustradores. Menos mal. Aunque, y ahora pasamos a otra sección, aunque has visto esas IAs que hacen, sí, ¿verdad? Sí. Fotografía, paisaje, rostros, ya directamente... Yo creo que en cosa de 10 años no nos hacemos falta para nada. Bueno, pues ilustradores, dibujantes y amigos, vamos a ir buscando curro en Matutano o algo. Sí, pedir curro a las IAs. Y bueno, eso que joder, es increíble lo del paisaje, o sea, es pintar, tú pintas, haces así, con el ratón, y pintas una raya azul, una no sé qué, y empieza a construir la cascada que cae por aquí, y cuando ya ves la foto es real. ¿No? A mí, mi cabeza me hace un cortocircuito y me dice, no, que te están mintiendo, que eso es una foto real de un paisaje. De hecho, ya creo que las últimas versiones del Clip Studio Paint ya tienen relleno de color inteligente. Sí. Ya haces dos garabatos de tal y se sabe. Lo he visto y claro, pero bueno, hasta ahí parecía algo útil, pero a nuestro servicio, pero ya empieza a adelantar. Ya, te comenta menos. Como quién quieres que te dibuje, ¿no? Como Bacalo, como Madureira, venga, ya me pongo yo, vete haciendo. Exacto, sí. Vete haciendo tú lo que quieras, date una vuelta, que te voy a dibujar la página. No me gustan los nudistas, no estaban tan desencaminados. Bueno, pues vamos a iros presentando más secciones y nos vamos ahora con el profesor Momar, que os va a enseñar poquito a poco y semana a semana cómo se hace un muñeco, una marioneta. Así que vamos a dar la bienvenida al profesor Momar y bueno, pues nos vemos enseguida. Bueno, pues los que me conocéis y los que no sabéis que tengo una predilección por unos bichos de trapo que se llaman Muppets. En esta nueva temporada de Café Comic le he pedido al profesor Momar que se reconvierta en el Gepetto del Café Comic y del saloncito y nos enseñe a hacer muñecos. Vamos a dar la bienvenida al profesor Momar. Buenas. Bueno, ¿qué me traes aquí? ¿Regalito? Bueno, no es un regalo. Tenemos todavía el 1, 2, 3 en la cabeza, ¿eh? Como... Sí. Mira, no, pues he traído aquí pues eso que has hecho tú, muñecos de trapo. Sí, ¿no? porque Muppet no te gusta decir, ¿no? No es que no me guste, la verdad es que... Siéntese persona, señor. Bueno, no, es que... Le he tratado de tú, pero no sé. Con el nombre de las cosas de los títeres y tal siempre ha habido lío, ¿no? Que si títere, marioneta, guiñol, no sé qué, para tener para acá. ¿Cuántas acepciones conoces? Guiñol. Guiñol, marioneta, ¿de dónde viene guiñol? Polichinela, tal. Bueno, en realidad guiñol está mal dicho porque guiñol es solo hay uno, que es Monsieur Guiñol. Ah, es un personaje. Ah, pero esto es como Kleenex. Claro, exactamente, es algo parecido. De hecho, en algunos sitios lo llaman cuchinel. En algunas partes de Cataluña, creo, o por Valencia o por ahí, lo llaman cuchinel. Polichinela. Polichinela italiano, sí. Es verdad. Que de ahí pues nace algún personaje. También pasa lo mismo con Guiñol. En España sí lo más genérico es el títere o la marioneta, que es más internacional, así decirlo. Qué chulada, cómo mola esto. Ese está un poquitín rotito. Sí, está un poquito roto, pero bueno. Y bueno, respecto a los más. Muestra cámara, por favor. Seguís con el... Hola, soy el muñequito. No sé, a ver. Ay, pobre. Soy de goma. Este es de goma espuma. Este es de goma espuma.
Goma espuma. Bueno, lo que iba a decir sobre los Muppets, que es, digamos, un nombre muy genérico, lo inventó Jim Henson, Sí, el nombre, claro. mezclando puppet, que es un títere en inglés, Con la mopa. mopa, ¿no? o lo así. que sea. Entonces, en España eso se tradujo por teleñeco. Entonces, Sí, durante mucho teleñeco, tiempo, es verdad. Ya no se dice, te ya no se recordaba dice, mucho. pero es... Porque eran los muñecos que salían en la tele. Claro, teleñeco. Teleñeco. Entonces, durante mucho Y tiempo de se más llamaba cómics. teleñeco o telemuñeco, ahora salió un libro, ¿no?, de los telemuñecos Sí, o algo sí, así. sí. Aunque el nombre, digámoslo así, académico, por así decirlo, de este tipo de muñecos que tienen boca grande y Sí, tal, se cogen Así. tipo calcetín. Tipo calcetín. Sí. sería bocón, que es una palabra que al Bocón. parecer es de origen mexicano, pues porque tiene la boca grande. ¿No? Entonces, bueno, aquí he traído alguno. Este lo hace un escultor palentino, bastante majo, es muy expresivo, ¿no? Después de guiñar ojos y tal. Está un poquito roto porque es un poco viejo ya. Si te parece, a partir del próximo programa, cuando hablemos de algunos de estos, Sí. podemos dar la página web de alguno de los que hacen este Sí. tipo de marionetas, y así, Sí, para que sí. la gente lo pueda ver. Pues y este pueda... esto también es de goma espuma, es un poco más tosco, más industrial, sí. porque esto los hacen con torno y tal. Sí que se nota demasiado pulido, Sí. no se puede ver muy bien, pero bueno, este está hecho la talla a mano, Una todo totalmente cuchillita. una cuchillita, Exacto. que luego si la lías, la lías. Esto, Claro. si te cargas este cachito No de puedes caracol y pegarlo tal, ya no, Claro, porque ya la- no. La goma espuma tiene dos problemas principalmente. Uno, que para pegarlo es complicado porque necesitas un pegamento concreto y aún así no suele quedar muy bien. Y el segundo es que se rompe enseguida. Con el movimiento, este movimiento enseguida lo rompe. Enseguida O se sea, que habría que casi coser y Claro. tal para mejor no... De hecho, por ejemplo, los muñecos de Jim Henson, que en realidad son también por dentro son de Sí, más sí, gruesos, sí. lo que pasa es que los forran de tela. Ujú. Entonces, al forrarlo de tela queda más, Ya le dan un... más hecho. Vale. Este es totalmente de tela, muy bonito. El visor. Ese es muy chulo, enséñalo a... Es una mezcla entre títere de guante y bocón. Sí, ese hay que poner los dedos en las Una patas, cosa pero a la rara. vez tienes para Sí, mover y la boca. mueve así. así, para mover la boca es una cosa un poco rara, pero... Guay, sí, sí. Oye, pues muy guay. Está guay. Pues no tenemos mucho tiempo, pero bueno, No. la cuestión es que nos vas a enseñar poquito a poco cómo Sí. se han ido haciendo algunas marionetas y cómo Usted. hacer, vamos a hacerlo como tutorial, pequeño tutorial, cómo hacer algunos de las marionetas que Sí, conocemos y otras variantes que se nos vayan también ocurriendo, porque igual podemos luego, digamos que Claro, se combinaciones. aprende mal y luego se puede combinar, ¿no? Exactamente. porque, Genial. por ejemplo, con Jim Henson lo que más utilizaba son bocones. En alguna película Sí, sí. también ha usado títere de guante, de hilo y de varilla. Lo típico. Vale, pues el próximo día nos vas a enseñar cómo has hecho este exactamente. El dragón. Y bueno, ya estamos viendo que aquí hay un pantalón entero, así que lo dejamos en cliffhanger Eso. y nos vamos a publicidad y volvemos enseguida en el Café Cómic. Bueno, pues ya hemos aprendido que no se dice Muppet, ni tampoco es correcto decir guiñol solo porque era un personaje como los Clines. Sí. Y bueno, vamos a ver si poco a poco vamos aprendiendo más cosas sobre los A ver, muñequicos. apunto que es Puccinelli en catalán. Puccinelli. Puccinelli. Lo que no sabía de dónde venía, es una cosa que siempre me sonó que no tenía ni idea y ahora sé de dónde viene. Aprendiendo como más. Eso, hay que aprender, hay que aprender. Y de aprender vamos a hablar un poquito, o de enseñar, porque bueno, llevamos ya, yo llevo algunos años, tú llevas también ya con nosotros, casi van a hacer, Van a hacer dos ya pronto. 2 años pronto, Sí, sí. enseñando cómo dibujar cómics a diferentes edades de gente. ¿Qué experiencia, qué te llevas, qué tienes como experiencia en cuanto a cómo transmitir estos conocimientos que a veces son tan nuestros, que igual es un poco... Yo mira, yo había tratado con niños siendo bibliotecario. Había trabajado en las secciones infantiles de bibliotecas y tal, y más o menos ya conocía un poco cómo tratar.
Pero el tema de enseñar y de ver como diferentes tipos de niños, con diferentes tipos de conocimiento, de instinto para narrar, para dibujar, trabaja, me parece maravilloso. O sea, lo de el enseñar es una cosa que cuando empiezas a hacerla y empieza a gustarte, es como adictiva. O sea, a mí me gusta mucho. Yo me llevo mucho la sensación de que también aprendo, o sea, de que incluso corriges algo a un chaval de que está haciendo mal o que no sabe hacer todavía correctamente, y a veces tú mismo te estás diciendo que tú también haces esto, y te peleas como internamente mientras le estás explicando algo, y es una sensación muy extraña la de aprender mientras enseñas, porque yo lo había oído, pero es cierto que se nota que evolucionas también con el propio chaval. O en pasado, yo esto lo hacía. Sí, también. Aún es más... También cuando ves costumbres y manías que el verte a ti en el pasado. Sí. No, pues es una experiencia, a mí me parece maravilloso, sobre todo, ahora el otro día hicimos los talleres para de Valpuesta, en el Instituto Castellano de la Lengua, y es maravilloso ver diferentes grupos con diferentes edades, cada uno, cómo van cambiando las capacidades. Las sorpresas también, edades más pequeñas que de repente uno es un genio y le ves que tira, que empieza a escribir una historia súper enrevesada o tal. Y dices, ¿cómo hago que esté hay gente que ya lo lleva dentro. Ahora está muy de moda decir que todo se aprende, que no hay talento innato, y hay talento innato. Hay gente que narra por instinto, hay gente que dibuja bien por instinto. Hay ciertas capacidades, ¿no? Yo siempre me peleo con los dos temas, el de no dejarle a la gente decir que eso es un don. Eso es un don, hombre, no, se practica, tal, pero sí que es verdad que hay modelos cerebrales, digamos, dispuestos a aprender un camino rápido, tal, y hay gente que tenemos chavales muy pequeños que ya están haciendo, que tienen un nivel de narrativa que no tiene gente de 20 años. Claro, sí. Y eso es talento innato, es maravilloso verlo, ¿qué puedo aportar? ¿Cómo puedo ayudar a este chaval? O sea, te metes muy dentro. Además, cuando vamos a colegios o a sitios como el otro día, el Instituto de la Lengua, es espontáneo, no sabemos quién viene. No. Hay niños que vienen porque su padre le apunta, oye, te vas a poner ahí a dibujar, a aprender. Pero hay otros que vienen disparados, se sientan y casi no les tienes que decir nada, y es cuando ves ¡guau! Un nivel brutal. Nunca sabes, en los talleres y tal, nunca sabes. Claro, cuando haces clase aquí ya más o menos conoces a tus alumnos. Sabes que este destaca en tal, que este destaca en cual, pero cuando vas a un taller y vas a un grupo, no sabes. O sea, te encuentras con gente nueva y eso hasta más o menos 10-15 minutos no tienes claro qué cartas tienes que jugar. Luego enseguida se van viendo por dónde tira cada uno. A mí me encanta el caso que me comentabas de dos hermanos que tenemos aquí. Y el uno es como dibujante muy obsesionado con que el dibujo sea perfecto y tal cual, y en cambio el otro hermano, el mayor, es inventiva, y el dibujar sabes, te lo hace bien, pero te lo hace porque es el trámite, pero es el que crea las historias, ¿no? Y el tercero, que es el conceptual puro. Que tiene unas ideas geniales, pero la ejecución... Si tú ya te las mandaba a hacer a ti. Es muy curioso. Kirby, venga, dibújame esto. Es muy curioso. Os iremos contando más cosas de lo que supone enseñar a dibujar y enseñar ilustración, porque también creemos que es una parte que tiene que ver con el cómic y con este oficio, que parte como que se separa mucho, ¿no? Y a nosotros en el Saloncito, un Reitez y el Café Cómic, lo que nos gusta precisamente es intentar que todas las facciones de un posible negocio, o sea, de una posible profesión, vayan un poco a la vez, ¿no? Que vean también, ellos nos ven trabajar aquí, nos ven hacer cómics, nos ven muy atareados a veces haciendo logos para empresas, diseño, todo. Y es una escuela viva, que eso no lo sueles ver mucho en una escuela donde tú vas a estudiar, el profe viene a darte la clase, pero digamos que hay una separación muy grande entre lo que luego sea su oficio, no ves lo que ves lo que hace. Claro. Pues nada, que aprovechando un poquito esta nueva sección y área donde vamos a contar un poquito anécdotas y situaciones sobre lo que es enseñar, sobre el mundo del cómic y la ilustración, también tenemos ya para este año pequeños tips, pequeñas lecciones en las que vamos a enseñar a dibujar. En este caso, hoy, porque es la primera, os vamos a enseñar a dibujar un personaje, a crear un personaje vosotros mismos. Nos vamos a olvidar en el curso del Saloncito de todo tipo de copias, de me cojo una imagen y me inspiro. No, vamos a intentar enseñaros a dibujar desde cero siempre y a construir personajes
con vuestra propia capacidad. En cuanto aprendáis determinados esquemas, lo vais a saber hacer. Así que nos vamos a la escuela de dibujo del Saloncito del Cómic. Dentro, sección de dibujo. Bueno, pues bienvenidos a la mini clase de dibujo del Saloncito del Cómic, y os voy a explicar por dónde empezamos siempre que alguien viene al saloncito con nosotros a aprender a dibujar. Vamos a intentar aprender de una manera muy sencilla a dibujar un personaje haciendo un monigote, igual que hacíamos en el cole. Cuando teníamos 6, 7 añitos y hacíamos el monigote, esto se parece mucho. Vamos a hacer el monigote básico. Imaginaros que esto es un lápiz, ¿vale? Y estoy haciendo las marcas básicas para crear un personaje. Este monigote nos sirve para tener una base por la que luego movernos. Es decir, primero vamos a crear lo más difícil, que es la gota de agua en el cuerpo. La hago para que unamos cuello con la cabeza y le demos un poquito de movilidad. Como veis, esto ya no es una pelota como aquí, ¿vale? No es solo dos bolas, sino que al unirse se puede empezar a doblar. Voy a hacer otro que está agachado. Aquí estaría el cuerpecillo y lo bajo la cabeza y está agachado cogiendo algo. Como veis, puedo hacer todo tipo de movimientos, y siempre que tengo que planearme qué tipo de personaje voy a hacer o cómo va a estar, me sirve para composición. El muñeco lo puedo hacer como yo quiera. Y después le daré el acabado para que vaya siendo un personaje. Es muy sencillo y es casi humorístico. Viene del estilo de dibujo para la animación. Como veis, os recordará mucho a cómo son los personajes de dibujo animado. Podemos darle luego ya un poquito en el boceto la sensación de dónde vamos a los aspectos básicos. Vamos a colocar los ojos, la boca, el pelo. Luego le haríamos las extremidades más gruesas. Añadiríamos dedos a las manos. Pero este monigote nos sirve simplemente como una base. Después le iremos dando fuerza. Voy a cambiar de rotulado para que veáis cómo, si este fuera el lápiz básico, después puedo convertirlo en lo que quiera. Voy a convertirlo, por ejemplo, en un Batman. Un Batman con estilo humorístico, pero ya le doy más grosor a las extremidades para que tenga cuerpo. Así veis que de una manera muy sencilla he utilizado una base que es como un esqueleto, a la que llamamos monigote, para servirme y no equivocarme cuando quiero construir al personaje haciendo algún movimiento, alguna acción. Después puedo ignorar muchas de las líneas y ya después me sirven simplemente de guía y ya puedo terminarlas como yo quiera. Pronto os iremos enseñando más estilos de monigote para que también podáis hacerles de un aspecto más serio y os sirvan para personajes tipo superhéroes, manga, cómic europeo, etc. Pero la base la vamos a trabajar mucho las primeras lecciones solo así, con este personaje humorístico que ya nos sirve para ir aprendiendo la anatomía. Pues esto es un poquito cómo se trabaja el monigote para luego construir un personaje. Y la próxima semana iremos viendo cómo se mueve un monigote para que vayamos dándole más vida. Hasta la semana que viene.
Bueno, pues esta ha sido nuestra primera lección de dibujo y ahora nos vamos también a hablar de videojuegos. Tenemos a Miki, al Chispas, como le llamamos el año pasado. Tenemos a Miki el Chispas que nos va a hablar de videojuegos en un estreno de sección que esperamos que os guste. Nos vamos a los videojuegos ya. Gracias, Iván. Sekiro recibe la nueva actualización 1.4, que mejora, entre otras cosas, el rendimiento del juego, en referencia al ataque, la defensa y las herramientas que puede utilizar nuestro shinobi favorito. Pero eso sí, no va a cambiar la dificultad del juego, así que todos los fans como yo seguiremos muriendo millones de veces. Epic Games sigue avasallando exclusivos. De los ya conocidos como Metro Exodus y Borderlands 3, se nos une Anno 1800. El nuevo juego de construcción y economía de Ubisoft estará disponible en la plataforma durante un tiempo y, quién sabe, a lo mejor el nuevo Assassin's Creed estará también en Epic Games durante 1, 2, 3 años. Y hasta aquí la sección de videojuegos. Muchas gracias. Pues hasta aquí el primer Café Cómic de la segunda temporada y bueno, esperamos incorporar más secciones, meter un poquito más de ruido y de risas y de cosas porque bueno, es un piloto, porque a nosotros nos da la gana hacer un piloto en la segunda temporada. Esto ha sido todo en el Café Cómic, esperamos veros pronto y que os suscribáis al canal y que nos vayáis siguiendo y además habrá más vídeos, más clases de dibujo y más cosas por separado también en el canal de Unrated TV. Nos vemos la semana que viene en el Café Cómic. Adiós. Adiós.